Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguir a Cristo, ser cristiano, tener vida espiritual, es apoyarse siempre y cada vez más en Dios. Es aprender a orar, aprender a rezar con el corazón, oraciones vocales y aprender a hacer ratos de oración mental. En el Evangelio que escucharemos, Jesús narra la parábola de la viuda importuna, insistente, una mujer pobre que acude una y otra vez ante un juez sin compasión, para pedirle que le haga justicia. No se cansa, no se rinde, no se resigna. Esa figura que nos presenta Jesús, una figura sencilla, tan humana, encierra el secreto del trato con Dios, la perseverancia humilde del que confía y reza. Escuchemos el Evangelio que nos lo pone por escrito San Lucas y cómo lo introduce San Lucas. Dice que Jesús les dijo una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Y a continuación entonces nos cuenta la parábola que el Señor predica. Había un juez en una ciudad que no tenía miedo a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Y aquí añadimos una explicación, ¿no? Para que lo entendamos mejor, ¿no? Las viudas eran despojadas de todo, casa, dinero, herencias, pertenencias. Era un abuso de la antigüedad. Y podemos imaginarla a esta mujer cómo se presentaba en la casa del juez y le decía, hazme justicia. Se presentaba en el trabajo, lo que hoy llamaríamos la oficina, y le diría, hazme justicia. Como esta mujer, cuando lo veía por la calle, le decía, hazme justicia. O en la plaza o en el mercado, hazme justicia, hazme justicia. Y entonces continúa Jesús contándonos la parábola. Por algún tiempo el juez se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque no tengo miedo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y entonces el Señor va a concluir su parábola, dice, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Es decir, la parábola la terminas tú, Señor, haciéndonos una pregunta a todos. ¿Tenemos esa fe de insistir, de importunar, de ser perseverante? Por eso elevemos cada uno de nosotros, elévalo tú también de en tu interior, una petición al Señor y digámosle, Señor, ayúdame a ser perseverante en orar, a no cansarme, a no rendirme, a no resignarme, a ser perseverante. Esta parábola de Jesús
es muy clara la intención con la que la ha contado. Quiere que aprendamos a rezar con el corazón, perseverando, oraciones vocales y aprender a hacer ratos de oración mental, como se le llama. Por eso detengámonos primero, ¿no? Orar, oraciones vocales, esas fórmulas, así se le llama, que aprendemos siendo pequeños o al iniciar la vida cristiana. La oración más antigua de los cristianos era el Padre Nuestro, oración vocal. Se sabe que la rezaba un cristiano en los primeros siglos. Por costumbre la rezaban al levantarse, al mediodía y al caer el sol, es decir, al atardecer. Las oraciones vocales son buenas, muy buenas, y nos tienen que llevar a esa oración mental. Son muy buenas si las rezamos con el corazón, con atención. San José María, en su libro Camino, en el número 85, hablaba de esto, decía: despacio, mira qué dices, quién lo dice y a quién, porque ese hablar deprisa, sin lugar para la consideración, es ruido, golpeteo de latas. Y te diré con Santa Teresa de Jesús que no lo llamo oración, aunque mucho menees los labios. Los santos siempre han insistido en esto y está también recogido en el catecismo, ¿no? Que para que una oración vocal de verdad sea oración, ha de estar acompañada por el corazón, no simplemente un repetir las cosas. Por eso el mismo San José María en Forja, en el número 432, en este otro libro de él, decía: para evitar la rutina en las oraciones vocales, procura recitarlas con el mismo amor con que habla por primera vez el enamorado, y como si fuera la última ocasión que pudieras dirigirte al Señor. Qué bonito es esto, para que aprendamos de los santos, ¿no? Y le decimos al Señor que yo quiero aprender a orar bien. Por eso volvámoselo a decir: Señor, ayúdame a ser perseverante en orar y a orar bien, a no cansarme, a no rendirme, a no resignarme, a ser perseverante. La oración no es una fórmula mágica, lo conocemos, lo sabemos esto muy bien. Una fórmula mágica para resolver problemas, sino que es como la respiración del alma que vive del amor de Dios. La oración es la misma vida del corazón que se abre al amor de Dios y se mantiene despierta ante su presencia. Jesús con esta parábola nos quiere enseñar a que no nos cansemos nunca de pedir o de hablarle a Dios. No porque Dios necesite convencerse, sino porque nosotros necesitamos aprender a confiar y amar. Por eso fíjate esto, que se podría como sintetizar todas estas ideas en: la oración transforma el corazón del hombre antes que transformar las circunstancias. A veces, muchas veces, los adultos podemos aprender de los niños a rezar con confianza y con amor. Voy a relatarte un favor que se recibió de Dios por la intercesión de San José María. Y esto solo lo entiende la gente que ha sido perseverante para rezar. Es un matrimonio argentino que va relatando que ellos llevaban 8 años casados y a pesar de muchas consultas a profesionales, no habían podido tener hijos por el camino moral y ético. Y entonces un pariente de este matrimonio, que es sacerdote, les entregó una estampa con reliquia de San José María.
y les dijo que pidieran con perseverancia, con fe y con confianza. Y la familia les ayudó a rezar. Tuvieron un hijo varón, al que llamaron Mateo. Pero ese no es el favor, fíjate. Ahora viene el Mateo. Ahora viene el favor, porque cuenta la mamá de esta familia que dice, cuando Mateo tenía 3 años, Mateo comenzó primero a pedir y luego a suplicar insistentemente, hasta con llanto, que quería hermanitos. Y lo decía una y otra vez, tanto a ella como al papá. Le explicaban a Mateo, pero el Mateo insistía. Y entonces cuenta la mamá que un día el papá se impacientó con esa súplica insistente y fue a traer y le puso entre las manos de Mateo la estampa con reliquia de San José María y le dijo, vos querés un hermanito, pedíselo vos. Y ahí dejó la cosa. Mateo ya no siguió diciendo nada, pero se llevó la estampa. La sorpresa para aquel matrimonio es que a las pocas semanas la mamá quedó embarazada. Y cuando ya estaba todo confirmado, le quisieron dar la noticia al niño, a Mateo. Entonces dice que el papá, medio bromeando y medio en serio, le dijo, ahora, ¿qué querés? Definite, hermanito o hermanita. Y Mateo contestó con contundencia, hermanito y hermanita. Y termina contando la mamá de esta familia, tuve gemelos, tuve gemelos. La oración transforma el corazón del hombre antes que transformar las circunstancias. Le decimos, Señor, que yo aprenda a orar. En medio de este mundo a veces tan oscuro que se puede poner o de gente muy contraria a la fe, a la iglesia, a las cosas de los santos, donde cada uno de nosotros nos podemos como oscurecer, aprendamos a orar con perseverancia. Oraciones vocales, pero también oración mental, que es a la que más le vamos a dedicar y es lo que queda de esta meditación. San José María solía decir que orar, hablando de la oración mental, es hablar con Dios de corazón a corazón. Oración mental, lo que llamamos oración mental, es ese diálogo con Dios, de corazón a corazón, en el que interviene toda el alma, la inteligencia, la imaginación, la memoria, la voluntad. Y muchas veces le llamamos también meditación. Una meditación o una oración mental que contribuye a ¿qué? A dar valor sobrenatural a mi vida humana, a mi vida corriente. La viuda de la parábola que Jesús ha relatado representa como la lucha también, como va diciendo, hazme justicia, está luchando aquella mujer. Por eso también, así como Jesús quiere que seamos perseverantes en la oración, quiere que seamos también conscientes que orar es luchar, que para orar bien hay que luchar, hay que luchar. Por eso la oración es un arte y una lucha, San Juan Pablo II, en una entrevista que le hicieron justo antes del año 2000, San Juan Pablo II decía que el cristianismo de nuestro tiempo debe distinguirse por el arte de la oración. Y San José María enseñó que ese arte con una pedagogía muy concreta, que para aprender a hacer oración mental hemos de aprender a luchar también, aprender a dedicar un tiempo diario, un tiempo a hablar con Dios, eligiendo un lugar concreto que me facilite ese diálogo de corazón a corazón,
frente al Santísimo, en una iglesia, en un oratorio, una capilla o en un rincón de mi casa. Y ya había que dedicarle un tiempo específico a la oración. Pero después fíjate cómo San José María explicaba cómo hacer esa oración. Decía, primero te imaginas la escena o el misterio. Después aplicas el entendimiento para considerar aquel rasgo de la vida del maestro. Luego cuéntale lo que a ti en estas cosas te suele suceder, lo que te pasa, lo que te está ocurriendo. Permanece atento, porque quizá él querrá indicarte algo y surgirán esas mociones interiores, ese caer en la cuenta, esas reconvenciones. Así se hace la oración mental. Primero con la imaginación, para entrar en lo que el Evangelio nos narra. Lo hemos intentado en este rato de oración, de eso, de imaginarnos a una viuda que aparece en la casa del juez, en la calle, en la plaza, en el mercado, y le dice, hazme justicia, hazme justicia. Después la inteligencia, aplicar la inteligencia, entender por qué está contando esto Jesús. Y contarle entonces lo que me pasa a mí, que a veces no soy perseverante. Y entonces viene la voluntad para concretar propósitos. No, yo voy a hacer oración todos los días. Le voy a dedicar 10 minutos al menos a tal hora, tal. Y los afectos, diciéndole al Señor, Señor, esto lo quiero hacer para amarte. Pero todo esto que explica San José María y muchos otros santos, no es un tema de una técnica a aprender, sino de entrar en un verdadero trato personal con Dios. La oración mental es el terreno donde el alma aprende a amar, no a pensar mucho, sino a amar mucho, como decía Santa Teresa de Jesús. Por eso, cuando parece que no decimos nada, si estamos diciendo, Señor, estoy aquí, hoy sí no, la inteligencia, la imaginación no me funcionan, pero estoy aquí, estoy amando, estoy orando. Decía San José María en ese otro libro, Surco, decía, la oración no es problema de hablar o de sentir, sino de amar. Y se ama esforzándose en intentar decir algo al Señor, aunque no se diga nada. Qué bonito es esto, le decimos al Señor. Señor, que yo aprenda a perseverar, que no me rinda, que no me canse, que no renuncie, que sea perseverante en aprender a hacer oración. Por eso, como ya lo decíamos antes, ¿no? Aprender a orar implica luchar. Jesús mismo nos dio ejemplo de esa lucha en el huerto de Getsemaní, cuando le costaba hacer oración y aceptar la voluntad de Dios Padre, de Dios Padre. También a veces a nosotros en la oración le decimos al Señor, nos puede costar aceptar algunas cosas o nos quejamos de algunas cosas. Fíjate cómo escribía San José María en ese librito que se llama Vía Crucis, dice, yo que quiero también cumplir la santísima voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, ¿podré quejarme si encuentro por compañero de camino al sufrimiento? Postrado en tierra, reconociendo mi nada, subirá hasta el Señor un grito salido de lo íntimo de mi alma. Pater mi, Abba, Pater, fiat. Padre mío, papá, Padre, cúmplase tu voluntad. Por eso hemos de saberlo muy claramente. Hay momentos cuando uno se propone hacer oración todos los días, que hay momentos de ratos de oración donde no hay consuelo, no hay caridad. Pero esos ratos son agradables a Dios, no porque nos ve sufrir, sino porque le estamos demostrando que lo hago por amor, no que lo hago
para sentirme bien o que hago oración para resolver asuntos. Cuando persevero, aunque no sienta nada, aunque todo parece vacío, como la viuda de la parábola, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. La gracia y la lucha nos hacen ser personas firmes que saben confiar y amar. Y en esos momentos de lucha es el momento de hablar más con el corazón, diciéndole al Señor, Señor, no sé qué decirte, pero confío en ti. Señor, no sé qué decirte, pero tú sabes que te quiero. Señor, no sé qué decirte, pero estoy aquí en este rato de oración por amor. Digámoselo al Señor, Señor, ayúdame a ser perseverante en orar, a no cansarme, a no rendirme, a no resignarme. Muchos cristianos dejamos de orar, y seamos sinceros con nosotros mismos, porque no sentimos nada, porque no llegamos a ideas nuevas o ideas emocionantes, porque nos cansamos, porque nos aburrimos. Pero ahí está nuestra perseverancia. La oración, sobre todo la oración mental, en esa oración no solo hay que hablar, hay que procurar escuchar. Y esto es lo que para mucha gente que es pagana de cabeza o no son cristianos realmente, no lo comprenden, que Dios habla de muchas maneras. En la Sagrada Escritura, en aquel consejo que me dieron de dirección espiritual, aunque hoy en día la gente no quiere que le digan nada, ¿verdad? En las circunstancias de la vida. O sea, hay que aprender a escuchar, como recoge el Antiguo Testamento, como decía el profeta Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese querer escuchar a Dios nos purifica los deseos y nos da sentido a la vida. Por eso un consejo que daban muchos santos y también San José María era acudir a la oración siempre llevando un libro, los evangelios, o una vida de Cristo, o los escritos de un santo, pero ¿para qué? Para entrar y ver a Cristo, sus gestos, sus palabras, su modo de mirar, su modo de leer, de amar. Y eso es escuchar a Dios, porque quiero, Señor, que entres en mi vida. Quiero escucharte y aprender de ti, para que mi vida sea un reflejo de la tuya. Y entonces la oración tiene ese primer fruto, me transforma a mí, me transforma a mí. Fíjate cómo lo decía San José María en una homilía que está publicada en Amigos de Dios. Decía, mi oración ante cualquier circunstancia ha sido la misma, con tonos diferentes. Le he dicho, Señor, tú me has puesto aquí, tú me has confiado eso o aquello, y yo confío en ti. Sé que eres mi Padre y he visto siempre que los pequeños están absolutamente seguros de sus padres. Claro, fíjate, es una oración que quiere escuchar a Cristo. Y entonces, y uno capta que lo que quiere el Señor es que persevere y gane así en amor y confianza. Y eso me madura, porque entonces me llevará a salir de la oración al trabajo, a la familia, con unas intenciones más rectas, o a mirar los acontecimientos con mayor serenidad, o a amar con más fortaleza. Y así la oración entonces hace que Dios esté en el primer lugar. Dios esté en el primer lugar. ¿Cómo concluye la parábola que Jesús nos ha relatado? Concluye con esa pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, se está refiriendo a sí mismo, ¿verdad? Se está refiriendo a ese juicio final. ¿Encontrará esta fe en la tierra? Jesús nos está preguntando, ¿tú tendrás fe? Y la fe que Jesús busca no es teórica, es la que se expresa, la que se manifiesta en perseverar,
en volver a empezar cada día. Por eso el fruto de la oración es la transformación de mi corazón, pero también es obras, 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 propósitos que yo saco para después de esa oración. San José María lo decía con una gran fuerza: tu oración no puede quedarse en meras palabras, ha de tener realidades y consecuencias prácticas. El amor que se alimenta en la oración se hace visible en obras de servicio, de comprensión, de caridad concreta. Por eso un rato de oración mental, con la duración que sea, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, lo que querramos, procuremos sacar un propósito con Jesús. A veces serán propósitos pequeñitos. No, voy a ser puntual en esto porque he estado llegando bien tarde. En otra ocasión serán propósitos un poco más fuertes. Voy a dejar de estar pensando en esto. No voy a faltar a la caridad. El cristiano que reza de verdad, fíjate, que hace oración, se vuelve apóstol, porque en esa oración uno aprende a querer a los demás como Cristo. Cuando hacemos oración, necesariamente vamos a hablar de las personas que más nos importan, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Y si yo estoy haciendo aquella oración queriendo escuchar, entonces captaré que el Señor me pide apostolado y modos creativos de ayudar a estas personas, proponiéndole a uno que se confiese, a otro que sea generoso y dé una limosna, a un tercero que se tome en serio la formación. Propósitos que no se quedan solo en mi vida de ser mejor yo, sino propósitos de salir y ayudar a otros, apostolado. Propósitos también que serán de mi trabajo, de hacerlo mejor. Así la oración entonces se convierte en una fuente de apostolado, una fuente de transformación del mundo. La Virgen Santísima fue la primera en orar sin desfallecer. Guardaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Los gozos, las penas, los días luminosos, las noches oscuras. María Santísima sabía hacer oración y la hacía con sencillez, no rebuscándose ideas ni sentimientos fuera del ordinario, sino que su oración la llevaba a permanecer junto a Dios con amor. Por eso pidámosle hoy a la Virgen Santísima al terminar este rato de oración: Madre mía, intercede para que yo aprenda a rezar, a orar, oraciones vocales con el corazón y oración mental perseverantemente todos los días. Que no se apague en mí el deseo de ser de Dios, escuchar a Dios y de ser apóstol. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.